Señoras y señores, y la Dirección General de Impuestos Internos, es decir, la DGI, publicó ayer dos normas que prohíben realizar pagos en efectivo por operaciones comerciales que tienen que ver con inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas preciosas, obras de arte y juegos de azar. Se trata de las normas 06-2022 y 07-2022 que regulan las constancias fehacientes de pagos en los trámites de vehículos de motor y remolques y por los notarios públicos, esto conforme a la ley 155-17 que trata sobre el lavado y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Vamos a hablar sobre la pertinencia de estas normas desde lo jurídico y nos acompaña para esto el jurista de cabecera de Esto No Tiene Nombre, Francisco Álvarez Martínez. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Explícanos un poquito estas dos disposiciones de la DGI, en qué consiste para después entrar también en su análisis. Sí, yo pienso que lo primero que podemos decir es que son normas que van a ser muy discutidas en las próximas semanas, porque es parte de lo que considero yo un esfuerzo desde la administración pública de ahogar el uso de efectivo y mantenerlo nada más en el ámbito de lo, digamos, de lo poco, de lo del día a día. Yo digo eso porque una de las cosas que cuando la ley de lavado se promulgó se discutía era la satanización del efectivo. El efectivo en República Dominicana es sinónimo de algo malo. O sea, cualquier transacción que esté arriba del umbral, actualmente, por ejemplo, para comprar vehículos, 500,000 pesos, se trata con un cuidado, no por la idiosincrasia del dominicano, sino porque esa norma, de una forma u otra, lo asimiló a un ilícito. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un esfuerzo de seguir expandiendo esa limitante y además incluso intención de bajar todavía más el umbral, nosotros tenemos que darnos cuenta de que quizás se está atacando la fiebre en la sábana, porque nosotros no podemos pagar todos por los, entre comillas, chiperos, por los lavadores, por los narcotraficantes que manejan esa cantidad de efectivo, cuando el dinero, cuando tú lees una papeleta, dice que eso tiene fuerza liberadora de las obligaciones. Entonces, yo pienso que la administración... Y no es, Francisco, sospechoso que en una época, y ojo, por ejemplo, mi papá es de la gente, por ponerte un ejemplo, cuando yo viajo, yo no llevo prácticamente nada de efectivo, poca cosa, pero a mi papá no hay quien le haga no cambiar esos dólares, porque él no cree en tarjeta. Pero, ¿cómo hacemos para evitar que esos chiperos, que esos lavadores, y lo voy a decir responsablemente, y hasta políticos que erogan grandes sumas en efectivo, dejen de hacerlo? Porque se supone que es dinero que va por abajo y es ilegal porque no es dinero que contabiliza el sistema. O sea, ¿cómo logramos ese equilibrio? Claro, lo que pasa es que nosotros debemos saber que regular la generalidad para agarrar a ese margen de personas que hacen lo mal hecho y que se manejan en efectivo no siempre es lo ideal. Y me explico. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato con una empresa que me pagó 750,000 pesos. Yo puedo ir al banco y sacar esos 750,000 pesos o esa empresa me puede pagar con un cheque en efectivo. Si yo voy a comprar un vehículo y yo voy a dar ese dinero de inicial, a mí lo que me tienen que preguntar es, cuando llenen su formulario de conozca a su cliente o el due diligence de parte de quien le está comprando el vehículo, es de dónde te sacó ese dinero. Y yo le digo, no, mira, yo lo saqué de este cheque o yo lo saqué de este retiro de mi cuenta de bancos y ya. Ahora, lo que me preocupa es que se nos están cerrando cada día más las brechas del efectivo y estamos pagando justos por pecadores. Cuando yo digo eso, yo no digo que yo no estoy en contra. Yo estoy de acuerdo con que el manejo del futuro no es en efectivo. Incluso nosotros probablemente somos personas que manejamos la cantidad mínima de efectivo según las necesidades. Cuando tú viajas, tú te llevas tu tarjeta y te llevas un 30% en efectivo de lo que tú vas a gastar. Para ese imprevisto, que si el taxi, que si por casualidad la tarjeta no funcionó, hay que tener ese margen. Pero el hecho de que legalmente sea satanizado
el uso de efectivo es algo que a mí nunca me ha gustado, porque pienso que no es la solución correcta. Y como decimos coloquialmente, la fiebre no está en la sábana. Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, medidas de control más efectivas que sencillamente decir nadie entre a la habitación para que no se roben la joya de la mamá. Entonces, yo comenzando por ahí, no me gusta ese ejercicio, digamos, de la DGI, de ir deprimiendo el uso del efectivo, satanizándolo, que nace de la ley de lavado de activos, que fue la que quizá trajo esa nueva ola de lo que eran limitantes, porque antes habían umbrales, pero era un poco más laxo el manejo. Dicho eso, se está tratando de regular también los segmentos más vulnerables al lavado de activos, que es el tema de los vehículos. Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos los últimos 15 años una práctica común de las personas que quieren lavar activos en la compra y venta de vehículos y la compra y venta de inmuebles, porque es muy común ver en República Dominicana a veces proyectos incluso que no son viables, que se han vendido todos y ni siquiera están habitados. Eso genera un problema en la sociedad, porque el hecho de que tú tengas dinero inorgánico siendo utilizado de manera activa y entrando al torrente, digamos, sanguíneo de la economía, te trae problemas a corto, mediano y largo plazo que lamentablemente son irreparables. Y entonces tú tienes que tratar después de cómo ubicar esos problemas con soluciones en aquel entonces cuando se verifican esos daños. Y lo que está tratando de hacer la DGI también es de evitar que eso siga sucediendo. Y eso es un esfuerzo que yo lo veo loable, pero volvemos a lo mismo. Estamos satanizando el uso de efectivo, porque incluso ustedes se dan cuenta, las noticias que han resonado no tienen que ver con el 90% de lo que dicen esas resoluciones, con esas normas, perdón, sino es efectivo. Eso es lo que más ha causado, digamos, noticia. Yo por eso pienso, como abogado y como ciudadano, que la norma es útil ahora. No estoy de acuerdo con los términos que quizá la DGI está utilizando, porque siento que está siendo muy impositiva en una sociedad que ahora mismo lo que necesita quizá es un tema un poco más de amplitud de manejo, porque estamos saliendo de un COVID que nos deprimió a todos económica y emocionalmente también, ¿verdad? Porque fue, yo creo que transversal el efecto del COVID, pero ahogarnos ahora de esa manera no necesariamente yo lo veo como lo más potable o lo más útil. Pienso que la 006, que es la que para mí trata de regular el tema de los vehículos, es útil porque real y efectivamente nosotros estamos viendo una cantidad de adquisiciones de vehículos en la calle que no la entendemos. O sea, ocularmente uno no lo entiende. Y yo entiendo que si nosotros obligamos a que se bancarice, pues es una forma de depuración alterna que la administración puede obligarnos. O sea, tú puedes tratar de hacerlo de esa manera y sin embargo, lamentablemente el que hace la regla hace la trampa, y nosotros tenemos muchas personas, como decía Miral ahorita, dentro del cuerpo administrativo que se benefician de eso. Entonces, no es infalible el hecho de que la DGI diga eso, porque al final tú puedes, por ejemplo, hacer depósitos o pagos segmentados con soportes, como se hace lamentablemente en la práctica, de cheques que al final tú no cambias, y ya tú estás circunvalando la norma. Entonces, por eso es que yo digo que enfocarnos tanto en el efectivo, satanizándolo, al final tú estás tratando a una persona no por lo que tiene en su cuerpo, sino por lo que tiene a su alrededor. Y yo creo que eso no va a ser efectivo y crea una convulsión en la sociedad que la estamos viendo todo, porque en todos los grupos de WhatsApp que mandaron eso, se fueron en una la personas que tenían cierto interés en eso, porque nosotros estamos ahora mismo en una etapa complicada de la República Dominicana. ¿Sería recurrente esa medida de la DGI? O sea, ¿se podría recurrir ante alguna instancia judicial para no hacerla efectiva? Bueno, yo tengo entendido que va a haber una campaña de concientización ahora y va a haber como unos foros donde se va a discutir esa norma. Y nosotros hemos visto en el último año y medio, dígase, en este gobierno, que hay una capacidad de retractación útil de la administración cuando se entiende que algo no va a ser acogido de manera, vamos a decir, de buena manera en la sociedad. Nosotros tenemos también ejemplos de normas que no se aplican de manera volitiva, y le pongo un ejemplo.
Nosotros tenemos años que deberíamos estar pagando el marbete en base al precio del vehículo y no se está haciendo. Y la realidad es que cuando no es potable, no es potable. Entonces, yo pienso que tenemos dos vías. Tenemos la vía social política de que digamos, bueno, esto está causando mucho ruido, probablemente yo creo que esa va a ser la solución. Pero sí, es un acto administrativo que puede ser atacado. El tema es que atacar eso no necesariamente te va a dar una solución inmediata y probablemente también el contenido como tal de la norma pueda incluso variar antes de que una decisión de ese tipo pueda tenerse en la mano.